Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. A Isabel se le cumplió el tiempo y dio a luz un hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia y la felicitaban. A los 8 días fueron a circuncidar al niño y lo llamaban Zacarías como a su padre. La madre intervino diciendo: «No, se va a llamar Juan». Le replicaron: «Ninguno de tus parientes se llama así». Entonces preguntaban por señas al padre cómo quería que se llamase. Él pidió una tablilla y escribió: «Juan es su nombre». Todos se quedaron extrañados. Inmediatamente se le soltó la boca y la lengua y empezó a hablar bendiciendo a Dios. Los vecinos quedaron sobrecogidos y corrió la noticia por toda la montaña de Judea, y todos los que lo oían reflexionaban diciendo: ¿qué va a hacer este niño? Porque la mano de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, una bendición especial en este día miércoles 23 de diciembre. Ya nos acercamos para celebrar el tiempo glorioso de la Navidad, la alegría, el júbilo, para recibir a nuestro Salvador, a Jesucristo, para recordar la venida gloriosa del Señor, cómo se manifiesta el Padre Dios por medio de una criatura inocente, frágil, pero con su grandiosidad, con su fuerza y con su poder, que viene para salvarnos, para liberarnos. Es el tiempo que ya se acerca de la Navidad, es el tiempo que ya nos preparamos para celebrar de la mejor manera, pero eso sí, lo aguardamos con un corazón bien limpio, con un corazón bien puro, con un corazón que de verdad reciba la presencia del Salvador, que se alegre porque en realidad ha recibido y ha preparado de la mejor manera su corazón para que entre esta visita tan importante, el Señor, el Mesías, el Salvador. El texto bíblico que hemos escuchado el día de hoy, pues nos habla acerca del nombre. Dice que se le cumplió el tiempo a Isabel y dio a luz un hijo, y pues ese tiempo que se cumple es el tiempo también de la promesa de Dios. Se cumplió el tiempo, dice aquí la palabra de Dios. Se le cumplieron los días a Isabel, el tiempo, y dio a luz un hijo. Y esa noticia pues va corriendo de boca en boca y se van enterando primero que todo los vecinos, los parientes, y hablaban de que el Señor le había hecho una gran misericordia y la felicitaban. La alegría de recibir al precursor de Jesús, de recibir al profeta, la alegría de la bendición de un hijo en un hogar. Es tanto los sentimientos que aquí recoge el texto bíblico que podríamos decir es una explosión de júbilo, de gozo, de alegría, que esa misma alegría que tienen los padres la comparten los vecinos y los familiares, porque recordemos muy bien, Isabel es una mujer que ya es de edad avanzada. Sin embargo, el Señor la ha mirado con ojos de misericordia y dice que la felicitaban porque el Señor ha tenido o le ha concedido, le ha hecho una gran misericordia, y por eso felicitaban a Isabel y a Zacarías. Luego siguen los preceptos y normas judías, lo llevan a los 8 días y lo presentan para circuncidarlo al niño y para buscarle un nombre. Pero primero la circuncisión es aquella identidad, es como el bautismo que nosotros tenemos de sumergirnos en el Padre Dios, sumergirse en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, que es el bautismo que nosotros predicamos, anunciamos, y es la forma de sumergirse en el Padre, de sumergirse en el Hijo y de sumergirse en el Espíritu Santo. Pues la circuncisión es también la identidad de aquel niño que empieza a ser parte de esa familia de Dios. Entonces, por eso dice, a los 8 días fueron a circuncidar al niño y lo llamaban Zacarías. Le van a dar un nombre, el nombre que va a recibir, pues lo daba el padre, no la madre, porque es el padre, el cabeza de hogar, aquel que va a dar el nombre por medio de la palabra a su hijo. Entonces por eso la gente y todo el mundo lo llamaba, era el primogénito, y casi siempre, o más bien el primer hijo se llamaba igual que el papá. Entonces Zacarías era el nombre que la gente le daba, porque recordemos que Zacarías estaba mudo, no podía hablar y por lo tanto no podía decir cuál era el nombre. Sin embargo, aquí ocurre algo extraordinario. La madre, que es Isabel, es la que interviene, podríamos decir, toma como la iniciativa de hablar. Recordemos también que venimos de una cultura machista, de una cultura que el hombre es el que
impone o más bien coloca el nombre de su primer hijo o de sus hijos. Y entonces en este caso ya la que va a hablar es Isabel, toma el puesto de aquel hombre que le falta la voz y que no puede, digamos, hablar. Entonces la madre interviene diciendo, no se va a llamar así Zacarías, sino que su nombre va a ser Juan. Y por eso le replicaron, pero ninguno de tus parientes se llama así. ¿Por qué le va a colocar ese nombre al niño si nadie de la casa se llama así? Entonces le preguntaron por señas al padre cómo quería que se llamase. Aquí también hay un hecho importante para resaltar. Dice que le preguntaron por señas. Esto quiere decir que Zacarías no solamente estaba mudo, sino también que estaba sordo. No podía ni hablar ni oír. Y podríamos decir, esa promesa que Dios le había hecho por falta de fe, el hombre se había quedado restringido para poder hablar, para poder escuchar. Sin embargo, le preguntan por señas y cuando él decide escribir el nombre que Dios escoge para la criatura, mire lo bonito, es el nombre que Dios le da, es la nueva identidad de los hijos de Dios. Porque si el nombre que se le coloca es el nombre que heredamos del antiguo pecado, con el nuevo nombre que Dios le da es la liberación. Por eso dice, cuando Zacarías escribió en la tablilla el nombre, y dice Juan es su nombre, entonces todos quedaron extrañados. Y entonces inmediatamente se le soltó la boca y la lengua y empezó a hablar bendiciendo a Dios. Podríamos decir, con el escribir el nombre en esta tablilla, lo que está dando es crédito a esa palabra de Dios y por eso se desata. Es la identidad de Dios que ahora reside en aquella criatura que acaba de nacer, es Juan. Ya no es Zacarías, ya no es aquella identidad antigua, sino que es la identidad nueva de ser hijos de Dios. Y así es el bautismo, mis hermanos. El bautismo es la alegría de nacer como criaturas nuevas por el agua y el Espíritu Santo para identificarnos como hijos de Dios. Pues bien, cuando Zacarías escribe Juan es su nombre, le está dando la identidad que Dios mismo le da y entonces se abre a la promesa, le da crédito a esa palabra de Dios, por eso él nuevamente puede hablar, puede escuchar y dice que bendecía a Dios. Y por eso todos los vecinos quedaron sobrecogidos y corrió la noticia por toda la montaña de Judea. Y todos los que oían reflexionaban diciendo, ¿qué va a hacer este niño? Porque la mano de Dios estaba con él. Es la identidad nueva, mis hermanos. Así es como deberíamos entender este pasaje bíblico, donde nosotros también recibimos esa nueva identidad, todos bautizados, pues yo creo que ya tenemos la gracia renovadora del Espíritu Santo que hemos recibido por el sacramento del bautismo y por lo tanto tenemos la identidad de hijos de Dios. No se nos olvide eso, hijos de Dios, por lo tanto llamados a poner en práctica su palabra y a dar testimonio de esa misma palabra que el Señor nos da constantemente, que es la palabra que nos permite escuchar la voz de Dios. Ojalá que como Zacarías, pues nos abramos a la acción de Dios para poder soltar nuestra lengua, para poder escuchar con claridad aquel mensaje de alegría y de salvación que el Señor trae para nosotros. Roguemos por aquellos hermanos que se encomiendan a nuestras oraciones, de manera muy especial aquellos que están enfermos en las clínicas, hospitales, tantos hermanos nuestros que ruegan y que pidamos por ellos. Oramos y los presentamos delante del Señor. También rogamos por nuestros hermanos que hoy cumplen años. Dios y la Santísima Virgen María les conceda un feliz cumpleaños. A los hermanos que han descansado en la paz de Cristo, el Señor los admita en la asamblea de los santos y elegidos. A todos nosotros nos bendiga el Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Dios y la Santísima Virgen María nos bendigan.